amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en esta serie de entrevistas que han ido generando un contacto virtual con muchas personas. Y yo me alegro cada vez que puedo entrevistar a una persona como las que he podido entrevistar hasta ahora, porque uno aprende mucho más de lo que ustedes se imaginan. Y hoy día estoy muy contento porque voy a entrevistar a una de esas personas que uno escucha, se detiene, analiza lo que dice y le encuentra razón, no voy a decir en un 100%, porque uno nunca coincide en un 100% con alguien, pero le encuentra mucha razón a las cosas que dice. Él tiene participación en algunos programas, a uno le encantaría verlo mucho más en otros programas. Participa los días viernes en el programa del Checho Irane, en Conectados, donde Checho Irane lo trata con mucho cariño y le dice, mi querido Garfi, ustedes ya saben más o menos hacia dónde voy. Después también participa ahora en un programa virtual de un canal alternativo que es de la Fundación Nuevamente, que se llama el programa Despierta Chile. Y ahí está el gran Sergio Melnik. Y le quiero agradecer a Sergio que haya aceptado esta invitación. Yo lo veía permanentemente los días domingos en un programa que se llamaba Tolerancia Cero, que generaba disputas familiares, porque mi señora me decía, tú no puedes estar viendo un domingo en la noche a los chascones discutiendo en ese programa, porque estaba también otro gran panelista, que era Fernando Villegas, y Sergio Melnik. Así que Sergio, con esta introducción, diciendo además que eres economista, que eres escritor, 11 libros creo que tienes a tu haber, eres comentarista y tienes 2 máster que uno diría, bueno, ¿y en qué minuto? Bueno, tiene un máster de investigación del futuro y otro en psicología junguiana, cosa bastante notable porque tú me decías que lo tomaste y lo sacaste adelante ya sobre los 60 años, así que toda mi admiración y mi agradecimiento por ser parte también de este ciclo de conversaciones. Un gusto, José Antonio, estar aquí contigo. Tú sabes, bueno, hemos conversado muchas veces, hemos estado juntos en programa y yo claramente soy un gran seguidor y admirador tuyo. Anoche te quiero decir, estamos grabando esto al día siguiente de tu participación en Mentiras Verdaderas y estuviste notable, con un rating espectacular, con una presencia en redes sociales increíble. Lo que llama la atención que te sean tan esquivos los canales, porque tú no ofendes a nadie, no agredes a nadie, tienes una calma increíble y argumentos, y quizás por eso mismo no te invitan los canales. Ahora se van a dar cuenta del rating que generas, y lo más probable es que te empiecen a invitar más en los programas. Así que un gusto. Una pequeña aclaración, el tema de investigación del futuro es un doctorado que hice en la Universidad de California, en Los Ángeles, y también tengo un máster en la Universidad de California, pero máster en estudios interdisciplinarios. El doctorado en investigación del futuro, que es más o menos a lo que me he dedicado desde los 30 años en adelante, que ya son muchos años atrás. Bueno, y has tenido una participación muy destacada y has sido un gran analista, porque muchas de las cosas que tú planteas se han ido dando en el tiempo y eso requiere momentos de reflexión. Decir respecto del programa en el que participé, que gracias a personas como tú, el rating subió, porque además ibas anunciándole a la gente que se conectara a ver el programa, y eso yo creo que a todo el mundo lo sorprendió, hasta yo quedé sorprendido y muy agradecido de la participación de las personas. Ahora yendo a lo que hoy día vivimos en Chile, estamos en un debate entre la razón y la emoción, y uno lo que ve en los matinales es que nadie habla desde la razón y todo el mundo habla desde la emoción. Pero en ese debate uno echa de menos algo que a ti te he escuchado, que es el tema de la espiritualidad. El conocimiento de uno mismo, ¿no es cierto?, para poder sentarse en un lugar y distinguir, miren, aquí tengo que ir por la razón, aquí tengo que ir por parte de la emoción, pero no puede haber democracia si es que no hay racionalidad en la discusión. ¿Cómo ves tú esa parte de nuestra cultura, de nuestro país, en torno a lo que es la espiritualidad? Mira, los grandes sabios de la antigüedad, partiendo por los sabios egipcios, después los sabios del mundo judeo-cristiano musulmán, que son la misma raíz teológica, decían que el mundo está hecho de 4 grandes elementos o grandes fuerzas.
que son el fuego, el aire, el agua y la tierra, que no son el fuego físico ni el aire, sino que corresponden al espíritu, al intelecto, a la emoción y a la acción. Estos son los 4 componentes que el ser humano tiene que desarrollar siempre. Ahora, no es que tenga que ser 25, 25, 25, sino que hay gente que tiene más desarrollado el espíritu, otros más desarrollado el intelecto, otros más desarrollado la emocionalidad, las relaciones, y otros son más orientados a la acción. Pero todos necesitamos los 4 componentes. Ahora, en la democracia, que es la organización social, la organización social debe ser 90% razón y 10% el resto de las cosas. Porque la democracia consiste en ponerse de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo hay que razonar y hay que basarse en ideas. Uno no se pone de acuerdo en base a opiniones. Aquí en Chile la gente confunde las ideas con las opiniones. Y todos tienen opiniones de todo, pero no tienen ideas. Las ideas están vinculadas con los símbolos y las ideas, todas las ideas tienen historia. Las ideas están vinculadas unas con otras. Las ideas son profundas. Las ideas se adquieren producto de un estudio riguroso. Las ideas son producto del conocimiento. Y la democracia consiste en ponerse de acuerdo en qué es aquello que es mejor para la mayoría, respetando a las minorías. Cuando los políticos descubrieron que la gente votaba por emociones y no por razón, la democracia se empezó a deteriorar sistemáticamente en todas partes del mundo. Y la democracia es el único sistema, el único modelo o la única organización que no ha evolucionado nada en los últimos 200 años. Por lo tanto, la democracia hoy día no da cuenta, no es capaz, es muy lenta, es muy inapropiada. Nosotros le damos un cheque en blanco a un parlamentario que es nuestro representante y el parlamentario hace lo que quiere con eso. O sea, durante 8 años toma nuestra representación y la usa a su arbitrio. Hoy día la tecnología digital, que es la que estamos usando ahora y la que tiene inteligencia artificial y Big Data, IoT y esas cosas, realidad virtual, permite que los parlamentarios, o sea, nuestros representantes, cuando tengan que tomar decisiones importantes, nos pregunten. Esta decisión que se tomó en Chile del 10%, esa no es una decisión de los políticos, es una decisión de la ciudadanía, y no es de las encuestas tampoco. O sea, cada parlamentario debió haberse comunicado con su base de votantes. Hoy día no está organizado, hoy día no se puede. Y nosotros tendríamos que haberle dado la autorización para votar de una u otra manera, porque el voto es nuestro, no es de ellos. Cuando tú eres parlamentario y sabes cómo funciona el tema. Entonces, el tema es ese, que se acabó la razón en la política. Y por eso estamos con esa odiosidad tan grande, con esa polaridad tan grande, con la violencia. Porque cuando no hay razón, ¿cómo se toman decisiones? En base a la fuerza. Volvimos a foja cero en el mundo. Y la otra parte que es clave es la espiritualidad. Porque de la espiritualidad dependen los valores. La espiritualidad, los valores son los absolutos, son las creencias que tenemos sobre la cosmogonía en la que vivimos. Y por lo tanto de ahí salen los valores, y los valores son básicos en la convivencia social. Nosotros tenemos 2 sistemas de valores. Sistemas de valores que acordamos los seres humanos entre nosotros en el Parlamento, que son las leyes. Y las leyes, si tú lo piensas con detenimiento, las leyes son lo que definen en el ámbito social lo que es el bien y el mal. Es malo pasarse una luz roja, usted tiene una multa. Es bueno ser solidario, es malo engañar, es malo robar, y por lo tanto usted tiene una penalidad. Pero también hay creencias que son espirituales. Entonces yo creo que en Chile ha caído, de los últimos 30 años, desde que llegó la izquierda al poder, ha caído la espiritualidad fundamental en Chile por una razón, en mi opinión, muy, muy simple y muy poderosa. Por los problemas, Chile es un país eminentemente cristiano y fundamentalmente católico. A pesar de que los evangélicos han aumentado mucho y han hecho una labor espiritual magnífica. Pero sigue siendo anclaje católico. Cuando la iglesia está en el suelo, la principal fuente de espiritualidad de Chile, por ser un país cristiano y católico, desapareció. Entonces, el tema de no robar, no violentar, cuidar al prójimo, preocuparte de tu vecino, todas esas cosas que se predican en las iglesias. Cuando la gente deja de ir a las iglesias y deja de escuchar la voz espiritual, se pone mala, se pone agresiva, se pone opinionada y deja de respetar estas cosas tan profundas. O sea, yo digo, si la población chilena
solo respetara los 10 mandamientos, este sería un país mucho mejor. Que no es tan difícil. Los 10 mandamientos, hasta la izquierda se los puede aprender. No es tan difícil aprenderse los mandamientos. Ahora, el primer mandamiento sobre la divinidad podemos dejarlo al arbitrio cada uno que cultiva su espiritualidad, lo puede hacer con las divinidades que quiera, con los absolutos que quiera. Pero de ahí en más, el no robar, no matar, no desear a la mujer del prójimo, no tomar lo ajeno, respetar a los padres, cuidar el día del descanso, esas son cosas muy, muy importantes en la convivencia humana. Y entonces, al tenemos perder nosotros esta... ¿Ah? No, dale nomás, perdona. No, te estaba escuchando, perdón. No, lo que pasa es que cuando nosotros, claro, se rompe esto y tú dices, bueno, hace 30 años se comienza a destruir en Chile al menos, ¿no es cierto?, esta posibilidad. Chile. Nosotros entramos hoy día en una fase donde van confluyendo distintos temas y que nos han llevado a esta violencia extrema que a mi juicio fue instalada como una herramienta política por la izquierda hace muchos años, pero tiene su máxima expresión el día 18 de octubre. Nosotros llegamos ahí no porque se alinearon solamente los astros, sino porque aquí hubo una organización, un ataque, ¿no es cierto?, a la democracia que se fue dando de manera progresiva. Y vemos como, por ejemplo, el primer gobierno de Bachelet hizo un tipo de gobierno que todavía eran los últimos vestigios de lo que era la concertación, pero el segundo gobierno de Bachelet ya sentó las bases de lo que venía a continuación a este 18 de octubre. ¿Cuáles crees tú que han sido los factores que confluyeron para que llegáramos a esa violencia extrema y a esa pseudo-revolución que buscaba derrocar un gobierno por la vía de la violencia, como acostumbra hacer la izquierda, no respetando la democracia que nos hemos dado en Chile y que se respeta en la mayoría de los países a nivel mundial, salvo en los países totalitarios de izquierda? Bueno, como todas las cosas históricas y políticas, no hay una razón. Es un conjunto de razones que se van acumulando, que parten efectivamente, la caída libre de Chile parte en el primer gobierno de Bachelet. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Fue un pésimo gobierno. Fue un pésimo gobierno que destruyó las bases de la economía en un modelo que está basado en crear bienestar para todos. Y de que lo ha creado, lo ha creado. Nadie puede disputar lo que ha hecho el modelo económico en Chile en los últimos 40 años o 45 años. Lo que falló en Chile es la política, no el modelo económico. Eso hay que decirlo con sus letras, es importante. El modelo económico tiene un fin fundamental, que es producir riqueza y bienestar. El modelo político tiene la labor de distribuir o redistribuir mejor esa riqueza. Entonces, la función del modelo económico, que es generar empleo, generar riqueza, invertir, producir innovación, lo hizo extraordinariamente bien. Lo que estuvieron mal son los políticos que se fueron deteriorando poco a poco. Entonces, en el gobierno de Lagos, el ministro Izaguirre, que en mi opinión ha sido uno de los grandes ministros de Hacienda de Chile, curiosamente porque yo debo confesarte que cuando apareció Lagos, yo tenía mis temores. Volvía un socialista al gobierno y nosotros teníamos yo que soy viejo, tengo una muy mala experiencia en la Unidad Popular. Yo tenía uso de razón en esa época, era estudiante universitario y vi cómo destruyeron a Chile paso a paso. Y por lo tanto, para mí la Unidad Popular fue traumática, porque yo era muy joven, mi papá se había muerto cuando yo tenía 14 años, mi mamá tenía algunos problemas, así que yo estaba como a cargo de mi casa, tenía que estudiar, tenía hermanos, y era difícil, yo no estaba metido en la política en esa época. Sin embargo, en la Unidad Popular, tú no podías no estar en política porque estabas en un lado o en el otro, y tú decías, no, yo no estoy. Entonces todos te consideraban enemigo. Lo mismo que está pasando en Chile hoy día. Hoy día en Chile, a medida que aumenta la polarización, se acaba el centro político. Porque te obligan a estar en un lado o en otro, que es la lógica del sí y el no. Y el ministro Izaguirre manejó muy bien la economía. Lagos la manejó muy bien, a pesar de que la recibió muy mal de Frei. Frei fue un presidente mediocre en Chile. Pero no fue malo, fue mediocre.
pero tenía buenos asesores y mantuvo la cosa ordenada cuando la democracia cristiana era gobierno, predominaba el centro. Todavía quedaba la democracia cristiana antigua. Bueno, el ministro Izaguirre instaló la famosa ley del equilibrio fiscal. Una cosa que los jóvenes no la conocen porque no la vivieron. El cáncer de las economías es cuando hay desequilibrio fiscal. Cuando los gobiernos empiezan a gastar más de lo que tienen, se empiezan a endeudar y cuando pueden emitir y por lo tanto le meten el impuesto a los pobres de la inflación y la economía y el empleo y la situación social se deteriora. Bueno, Izaguirre, visionario, fue visionario hasta que fue ministro de Educación, ahí se le acabó todo, pero en esa época era visionario, instaló esta regla del superávit fiscal y dijo, nosotros vamos a ahorrar un 1% del producto del presupuesto público, del PIB, perdón, un 1% del PIB al año, y eso nos va a permitir que en la época de las vacas flacas sigamos gastando el presupuesto público exactamente igual y podamos salir de los problemas. ¿Qué hizo la señora Bachelet con Velasco? Y yo debo decir que Velasco fue un pésimo ministro de Hacienda. Y curiosamente Velasco fue levantado como ministro de Hacienda prodigio por la derecha, no por la izquierda. La izquierda en realidad lo detestaba. Velasco, que se supone que paró el gasto público, yo te voy a dar la cifra. El primer gobierno de Bachelet, la economía creció al 3% y el gasto público creció en promedio al 10%. O sea, la señora Bachelet gastó 3 veces más de lo que generó su presupuesto público y entregó el país con un déficit fiscal en ese momento del orden del 2%, que es un déficit fiscal relativamente benigno dentro de lo que tenemos hoy día. Y para que la gente entienda lo que es el 2% del déficit fiscal, Piñera, que lo sucedió, que hizo un muy buen gobierno en lo económico, no en lo político, pero en lo económico muy bueno, hizo crecer la economía al 5%. ¿Sabes cuánto logró reducir el déficit? De 2 a 1,75. O sea, 4 años de un buen gobierno económico reducen 0,25 del déficit fiscal. O sea, el 2% es mucho. El segundo gobierno de la señora Bachelet entregó el país con 4% de déficit fiscal. Y este gobierno va a entregar el país con 12% de déficit fiscal, pero por razones que son distintas, porque hasta el 17 de octubre Piñera estaba manejando la economía razonablemente bien. Entonces, nosotros llevamos 14 años, José Antonio, 14 años de déficit fiscal. Cuando la clase política dice, no, nosotros podemos gastar y endeudarnos más porque hemos sido muy prudentes en el manejo de la economía, no es verdad. Así de simple. Es una mentira. Llevamos 14 años endeudándonos. Y la tasa de crecimiento de la economía, o sea, la fuente de repago de la deuda es cada vez más baja. Entonces, hoy día tenemos una deuda, en mi opinión, aunque yo no soy un gran economista, pero sí estudié economía, esta deuda no es pagable. No es pagable porque los fundamentos de la economía, la tasa de crecimiento de largo plazo, lo que llaman los economistas, hoy día está en el orden del 2%. Y con el 2% de crecimiento no hay ninguna posibilidad de bajarlo. Pero peor aún, toda la deuda de cobertura del déficit fiscal, desde el primer gobierno de Bachelet hasta acá, ha sido para pagar gasto corriente, no ha sido para invertir. Porque si hubiéramos tomado esos 30 o 40 mil millones de dólares y hubiéramos invertido, por ejemplo, en educación, en infraestructura, en telecomunicaciones, en puertos, en aeropuertos, en hospitales, entonces uno esperaría que la productividad sirviese para pagar la deuda. Pero cuando la deuda fue a gasto corriente, es como pagar la tarjeta de crédito con un crédito al consumo. Es cada vez peor. Hoy día estamos pagando del orden de 2.500 a 3.000 millones de dólares solo en intereses. Y en 3 años más vamos a estar pagando 5.000 millones de dólares en intereses. O sea, las 3 reformas tributarias completas se fueron en intereses. Pero además, seguimos pagando los falsos exonerados, seguimos pagando el déficit de Transantiago, que es, tal como lo dijiste anoche, 1.000 millones de dólares por año nos cuesta el Transantiago, los falsos exonerados. Nos sobran 150.000 funcionarios públicos a lo menos, nos sobran 100 parlamentarios, nos sobra una cantidad de programas sociales que nos sirven. O sea, el fisco gasta mucha más plata de la que debiera. El Banco Interamericano estima que en Chile la sola ineficiencia son 6.000 millones de dólares al año. Entonces no hay ningún gobierno que se atreva a bajar el gasto público. No lo hay. Piñera no fue capaz. O sea, Piñera lo aumentó. Y por lo tanto, como hay un déficit fiscal claro, tenemos 2 alternativas. O bajamos los gastos o aumentamos la deuda.
Eso es lo que está pasando en Chile. Va a seguir aumentando la deuda. Pero como hay un momento que se acaba la posibilidad de tener más deuda, ahora la izquierda quiere subir los impuestos. Subir los impuestos en una economía como está la chilena es rematarla en el suelo. Y sin embargo la izquierda lo va a hacer. Y Piñera, como es muy débil, él en su programa dijo que no iba a subir los impuestos, ya lo subió. Lo subió. Pero no solo subió los impuestos, le puso impuesto al trabajo. Mira, una cosa tan descabellada como ponerle un impuesto al trabajo, que es el 6% de cotización adicional. Será muy loable porque las pensiones tienen que mejorar, pero el impuesto se hace para recaudar y para penalizar. Entonces tú le pones un impuesto a los tabacos porque crees que el tabaco le hace mal a la población. Quieres que se consuma menos tabaco, sube los precios. Cuando le pones impuesto al trabajo, ¿cuál es la señal que estás dando? ¿Que quieres menos trabajo? Entonces todo mal. Y por lo tanto esto, desde un punto de vista práctico, no tiene solución. Es un zapato chino que no tiene solución porque el gasto público va a seguir creciendo. Fíjate que el gobierno, yo he hecho un esfuerzo enorme por entender las cifras del gobierno y no lo logro, pero hágase el recuento. El primer paquete que anunció el gobierno fueron 17.000 millones de dólares. Así es. El segundo paquete que anunció el gobierno fueron 12.000 más adicionales. Adicionalmente, la recaudación fiscal por la caída de la economía les ha costado 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, se va a tener que endeudar adicionalmente solo para cubrir el déficit fiscal en otros 12 o 13.000 millones de dólares. O sea, tenemos 17, más 12 son 29. 29. Más los 15, más los 14 o 12 son casi 40 y tantos. Más 1.500 millones se endeudó, le dieron autorización al metro para pagar los destrozos. 800 millones de dólares más se endeudó Codelco para pagar los problemas que tiene. El Banco del Estado tiene que ser capitalizado. Televisión Nacional nos cuesta 100 millones de dólares al año. Es un festín de loco. La clase política se enloqueció. Y no solo tenemos este jolgorio de bonos y cosas que ya ves que el 10% se lo terminaron comprando en plasma, sino que sigue aumentando el gasto. Y nadie quiere bajarlo. Y se nos va a copar la línea de deuda. Entonces, esto no tiene salida porque a partir de ahora lo que nosotros vamos a ver son problemas sociales de verdad. El grito del 18 de octubre de la desigualdad es un grito subjetivo, lo que hablábamos al principio, no es racional. Porque cuando tú examinas la razón, examinas los argumentos, examinas la situación de las personas, no es verdad lo que decían. Hoy día, a partir de las protestas que vienen, va a ser verdad que hay problemas sociales. Por lo tanto, el reventón va a ser el doble fuerte. Solo que no va a ir acompañado. Sí, dale. Aquí uno lo que puede ver, así como tú dices, aquí no falló el modelo económico, sino falló la clase política, es que estamos con una deuda gigantesca en lo que es la modernización del Estado. Tú ya dijiste que había que modernizar la política, pero si hay una cosa dentro de todo lo negativo que hemos visto con los efectos de la pandemia, es que el Estado, para bien o para mal, ha seguido operando sin una cantidad de funcionarios públicos o de burócratas que además no quieren volver a trabajar y que están pensando en que les aumenten su ingreso, que les paguen las horas extra. El mundo privado se ajustó en rebaja de sueldos, en tener que cerrar empresas, pero el mundo público aquí no ha hecho ningún aporte, salvo lo que hacen los equipos de salud, los equipos de las Fuerzas Armadas, los carabineros, los gendarmes, los que recolectan la basura. Pero esa gran cantidad que tú dices, 100.000, bueno, yo siempre había cifrado la cifra en reducir al menos unos 25.000 o 30.000 operadores políticos y parientes, tú hablas de 100.000. Bueno, esto podría también tomarse desde el punto de vista positivo para decirle a la ciudadanía, mire, la única manera que tenemos de terminar con esta situación crítica es modernizar el Estado. Y ahí todo lo que es la tecnología nos podría ayudar, pero se necesita voluntad política. Así es. Se necesita voluntad política que no la hay, y no la hay por una razón muy sencilla, en mi opinión. Es que la clase política acortó los periodos presidenciales a 4 años para su propia conveniencia. 4 años sin reelección es un error político gigantesco para cualquier país. Porque está en la burocracia del sector público. Yo he trabajado en el sector público, he asesorado al sector público en distintos gobiernos que quieren hacer proyectos. Está en la malla burocrática espantosa que hay,
que cualquier proyecto para sacarlo adelante se demora 2 o 3 años. Porque las regulaciones son absurdas. Aquí como está la sensación, a medida que han ido cambiando los gobiernos, que todos roban, todos le van poniendo más restricciones y más restricciones y más restricciones, y por lo tanto los gobiernos no avanzan. Entonces, ningún gobierno con un horizonte de 4 años, de los cuales el último era el año el pato cojo, así que tampoco sirve. Todo lo que hace un gobierno se tiene que hacer el primer año, año y medio, porque después no hay fuerza política, porque ya empieza la locura de las elecciones. Entonces, de nuevo, la clase política legisló para sí misma. ¿Por qué? Si tú te acuerdas, bueno, tú tenías una memoria de elefante. ¿Cuándo se pasó a 4 años? Cuando había incertidumbre si salía Lagos o Lavín. Entonces, como los dos grandes bloques estaban con miedo de que saliera uno u otro, dijimos, bueno, acortemos el periodo, así si sale uno, tenemos que esperar 4 años nomás para que salga el otro. Eso es una vergüenza de la clase política. Es una falta de ética. Esa es una falta de espiritualidad. Es una falta de valores. Porque están legislando para sus propios intereses. Cuando cambiaron el binominal, legislaron para los intereses de los políticos, no los intereses nuestros. Le quitaron poder a la ciudadanía, aumentaron el poder del Parlamento en un régimen presidencial. Eso es una cosa que no resiste ningún análisis, es de la universidad de primer año. Cuando tú tienes un sistema que tiene 3 poderes y tiene otras cosas laterales, tú no tocas uno sin afectar el otro. Entonces, si tú le das, se supone que tiene que haber un equilibrio de partes y contrapartes entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Si tú en un sistema presidencial le das más poder al Ejecutivo, en este caso por la vía de darle más parlamentarios y más recursos, y no le quitas poder al Ejecutivo, tienes lo que tenemos hoy día, que es un país ingobernable. Porque lo que lo estamos viviendo no solo un golpe de Estado hablando por la violencia, sino que el Congreso le está dando un golpe de Estado al Ejecutivo. De hecho, han llegado al paroxismo de pedir que le quiten atribuciones al Ejecutivo o, que es lo peor, a través de los medios de comunicación afines, la izquierda lanzó el mensaje a través del mostrador de que Piñera estaba inhabilitado para gobernar. Eso es, perdón, yo no iba a ser un garabato muy fuerte, pero delante tuyo no me atrevo. Es una canallada. No se hace eso en política, eso falta de principio. Y por eso que la política se emporca. Y pasa lo que pasa hoy día, que la gente de un lado y del otro no se toleran, el centro desapareció por completo y vamos derecho a un enfrentamiento entre civiles, que es lo peor que le puede pasar a un país, lo peor. Aquí, además, el desprestigio de las distintas instituciones, tanto del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, requieren, de alguna manera, una revisión. Aquí uno siempre, la gente en Chile piensa que con leyes se resuelve todo. Yo creo que tenemos demasiadas leyes, que habría que terminar con algunas leyes, pero ¿cómo logramos generar una mayor cantidad de opinión pública que vaya reconociendo todo lo que tú estás planteando cuando tenemos medios de comunicación masivos que no colaboran en nada? Porque yo podría decir, bueno, después del 18 de octubre, yo lo que esperaría, y en periodo de pandemia, que los grandes medios televisivos, ya sea Televisión Nacional como canal público, que yo también lo privatizaría, ¿no es cierto? Y no pasaría nada, como dices tú muchas veces, pero ¿dónde está la visión de los directores de un canal como el Canal 13, de Megavisión, de Chilevisión? Uno podría decir, bueno, tiene una línea editorial que es la de CNN, por lo tanto está en su juego, no lo sinceran, pero a través de las redes sociales, ¿tú crees que nosotros podemos ir generando una cantidad de opinión pública para que las personas digan, me están engañando? Si lo que dicen en la televisión todos los días en los matinales de las emociones y no de la razón, al final termina engañando a las personas. Y tenemos un partido comunista que con su teoría, ¿no es cierto?, que lanzan una propuesta, después tiran números y después la gente empieza a creer en esos números. Tenemos ahí la Fundación Sol, que es una institución maestro en el ilusionismo, en el cambio de la cifra. Bueno, las redes sociales en esto, que tú has asumido un rol ahí importante, ¿crees que tienen algún grado, o sea, tenemos a través de ellas algún grado de posibilidad de ir revirtiendo esta mala forma de comunicar que tienen algunos medios de comunicación masivo? Sin duda, pero no, el timing no da
para lo que viene en Chile ahora. Las redes sociales efectivamente han cambiado la ecología comunicacional de una manera impresionante, pero todavía hay un mundo donde la televisión es importante. Ahora, la televisión está muriendo, la televisión abierta nunca entendió el cambio tecnológico y se está muriendo a poquitito, al punto que han transformado la farándula en política. O sea, nunca habíamos visto una cosa así. Que animadores de farándula estén administrando la política. ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué conocimiento? ¿Cómo puede ser que personas que no tienen ni una competencia en política estén dirigiendo debates políticos en la televisión a la hora en que lo ven la gente que pone la televisión en la mañana, en los matinales, que está haciendo el aseo en la casa, en fin? El comportamiento de los canales ha sido vergonzoso y eso los ha llevado a perder y perder y perder más audiencia y la van a seguir perdiendo. Pero entre tanto, para lo que viene, para los próximos 20 meses, la televisión sigue siendo importante. Y yo no veo ninguna posibilidad de que cambien. El tema de televisión nacional es simplemente patético. O sea, el canal público, tener funcionarios estatales dedicados a hacer farándula, dedicados a hacer telenovelas, dedicados a hacer reality shows, eso no tiene nada que ver con la televisión pública. Y ahí están con un directorio cuoteado políticamente. La política se metió en todo. Se metió en las empresas, se metió en los sindicatos, se metió en la educación. Y la política tiene un ámbito en la sociedad, pero no toda la sociedad. Yo en ese sentido me gusta a mí la sociedad civil. Yo soy esencialmente gremialista en ese sentido y creo que hay que separar la política de la sociedad civil, pero la sociedad civil es muy importante. Hay que darle poder a la sociedad civil. A mí me encantaría que en tu futuro gobierno le diéramos mucho más poder, ponte tú, a las juntas de vecinos. ¿Quién conoce mejor el barrio que una junta de vecinos? ¿Por qué las juntas de vecinos no pueden administrar un pequeño presupuesto de ayuda social ahí? Y ellos elijan sus directores y tengan ese poder y tengan esa fuerza, que no dependa de tener que ir a un ministerio, que hagamos una descentralización verdadera. Fíjate que la clase política ahora vamos a elegir unos gobernadores regionales que son literalmente eunucos. Son gobernadores regionales que vamos a instalar gobernaciones regionales, con oficinas, con autos, con choferes, con paralelos a los PLAC, que no tienen ni una atribución, que van a generar un enredo regional enorme. ¿Por qué no lo hacemos bien de una? Si queremos tener descentralización y intendentes elegidos, bueno, no dejemos a los intendentes y a los gobernadores, hagámoslos bien. Lo que pasa es que los políticos hacen todo mal, con algunas honrosas excepciones, pero lo hacen mal. Lo hacen mal porque buscan el beneficio de la clase política. Yo no puedo entender. Fíjate que los engaños. Primero nos dijeron que se iban a rebajar 50% el sueldo, cosa que bastaba que tomaran un acuerdo y lo hicieran. No lo hicieron. Y lo postergaron. Finalmente lo chutearon hacia afuera y se van a rebajar las remuneraciones en 15%. Ellos dicen 25%, pero como trampa de nuevo, es 25% del sueldo bruto. Como hay un cambio del tramo tributario, el impacto en el cheque que reciben va a ser solo 15% más chico. O sea, nos engañaron. De nuevo nos engañaron. Y no solo eso, siguen cobrando viáticos por ir a trabajar. Van a su oficina. Los parlamentarios todos postularon voluntariamente a trabajar en el Congreso que está en Valparaíso. Bueno, para ir a Valparaíso cobran viáticos, 100 lucas diarias de viático. O sea, a su sueldo fijo le agregan 1.200.000 por default, más todos los pitutos, más todas las cosas, más todas las trampas que hacen con las asignaciones, que no permiten que se los controlen. Tenemos 30 funcionarios en el Congreso que ganan más que el presidente de la República. Hay una cosa escandalosa, el secretario del Senado gana 18 millones de pesos el secretario del Senado. ¿Y quién le fijó ese sueldo? El propio Congreso. Y nadie se puede meter ahí. Entonces, la política se ha ido apoderando yo llamo dictadura de la política. Los políticos sienten como que son dueños del país, y los dueños somos nosotros, los ciudadanos. Las sociedades civiles intermedias somos los que somos los dueños reales, y el ciudadano, por supuesto. Entonces, los políticos sienten que tienen el derecho a meterse en todos los ámbitos de la vida privada. Por eso yo soy libertario, igual que tú. A mí no me gusta. Salvo algunos políticos que no quieren ni siquiera que a ellos los fiscalicen, como nuestro gran amigo Hugo Gutiérrez, ¿no es cierto? Que no solamente se quiere meter allá, no quiere que nadie, dice que su auto tiene inmunidad. Esto ya es una locura total.
O sea, Eh, lo de Gutiérrez, fíjate que ha producido indignación entre moros y cristianos. No obstante lo cual, el Partido Comunista salió a defenderlo. El Frente Amplio le está prestando ropa. Pero han habido algunos políticos, ponte tú, a mí me sorprendió, o lo voy a decir porque yo no tengo muy buena opinión de Francisco Vidal, pero sin embargo Francisco Vidal es el único que yo he visto que ha hecho un reparo. Modesto, pero reparo. Y yo eso se lo felicito, porque es un acto repudiable, es un acto de prepotencia. Todo lo que ellos reclamaban del resto de las personas, de los empresarios, de esto ha sido grosero, con mentiras, con prepotencia. Como decía Alberto Plaza, mira el lenguaje corporal cuando le pasa el documento de la Cámara de Diputados. Es como, mira con la chichita que te vaya a curar Paco tal por cual. Y se lo pasa así como, y empieza a mentir. Ahora, ¿sabes lo que más me duele? Que no va a pasar nada. O sea, lo van a llevar a la comisión política y la comisión política de la Cámara de Diputados le va a decir, ya niñito, usted lo hizo mal, tan, pórtese bien para la próxima. Y eso es todo lo que va a pasar. Va a llegar a la fiscalía, que llegó, a mí me parece extraordinario que la Armada haya presentado el recurso a la fiscalía muere. ¿Por qué? Porque la fiscalía está manejada por un operador político hecho y derecho, un ex militante del MAPU, que no tiene, fíjate que la fiscalía hace un tiempo atrás se demandaban entre los fiscales, no sé si te acuerdas, se sí, claro. demandaron entre ellos, nadie nunca sabía cuál era el bueno, cuál era el mal, y no pasó nada, y ahí están todos. Y el Poder Judicial, que está hoy día con un apoyo ciudadano del 6%, no tiene legitimidad. Igual que no la tiene el plebiscito que vamos a hacer, ese plebiscito no tiene legitimidad, un plebiscito hecho a punta de pistola. Y sin embargo los políticos siguen y siguen con una derecha que da vergüenza. Y entrando en ese tema electoral, vienen 18 meses y tenemos entre 7 y 8 tipos de elecciones distintas, ya sea primaria, segunda vuelta, elección de gobernadores, eventualmente constituyente. Chile, a mi juicio, no resiste este carnaval o festival, como dicen ellos, de la democracia, porque es una democracia además que se autobeneficia a los que la dirigen, que son los mismos políticos, que se asignan puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este festival de elecciones que tenemos por delante, si partimos con la primera, yo cuando se salió la primera encuesta Academ y que decía que esto era 90 para la prueba y 10 para el rechazo, yo dije, bueno, la encuesta Academ nuevamente es poco seria y nosotros lo más probable es que si hacemos una pega relativamente buena, vamos a llegar a un 70-30. Eso hoy día puede estar perfectamente en un 60-40, considerando que cuando se dictó o sea, cuando se tomó este acuerdo por la paz y la democracia, nadie se imaginaba la violencia que venía después de eso y nadie se imaginaba que venía una pandemia. Por lo tanto, hoy día, si las personas analizan la situación que es distinta, uno podría decir, bueno, estamos a lo mejor 60-40, yo no tengo ninguna encuesta, pero lo que uno puede percibir en la opinión pública es que podríamos estar ahí. Eh, Tú ves, y te he escuchado en algunas intervenciones, factible acortar el margen si es que hacemos bien el trabajo de aquí a octubre. Completamente. Yo que manejo algunas estadísticas, efectivamente es como dices tú, 60-40. 60 por el apruebo, 40 por el rechazo. Eso significa, en términos técnicos, que estamos a 10 puntos tenemos que remontar 10 puntos. Porque cada punto, como es binominal, cada punto que yo remonto, un punto que se lo quito al otro. No hay más alternativas. Por lo tanto, estamos en la necesidad de remontar 10 puntos. Y con las características dinámicas de la situación actual, 10 puntos se pueden remontar en 10 días, porque ocurren acontecimientos, ¿no? Yo creo que es totalmente repuntable y yo estoy poniendo en Twitter un hashtag que ojalá tú me ayudes, que se Pero llama encantado. Unidos de Cast a Cast. Unidos de Cast a Cast, que eso pasa por los que están entre medio en Renovación Nacional, los que están entre medio con duda. Entonces me contestan y empiezan a contarme gente de la derecha. No, es que tu casta acá, tu casta allá, ustedes los confunden, por supuesto. Entonces yo les digo, entiendan, la prioridad es ganar el plebiscito, la presidencial viene después. Ahora solo tenemos que ganar el plebiscito y el plebiscito necesitamos que
Felipe, a quien yo quiero mucho, 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 porque trabajé con su padre y con tu hermano, que Felipe vuelva a casa. Tiene que volver a casa. Tú también tienes que ser generoso y aceptar el juntarnos todos con un propósito bien específico. No es la presidencial, es solo el plebiscito. Si perdemos el plebiscito, perdemos el país. Porque como tú bien decías, ya se instaló la violencia como herramienta política. Entonces, cuando el Senado o la Cámara va a tomar una decisión, el día anterior incendian el país y funan y amenazan de muerte a los políticos que tienen que tomar los votos. Entonces ya no es democracia, es otra cosa distinta. Entonces, para este propósito, nosotros tenemos que, de cast a cast, todos por el rechazo. Después discutimos las presidenciales. Antes de discutir las presidenciales, yo creo que el camino es ganar el rechazo. Y yo creo que se puede. Y ese es un tema que quiero conversar contigo después en privado. Tenemos que usar la misma estrategia de difusión molecular para ganar el rechazo y se puede. No con violencia, con acción política de campaña. Y te aseguro que ganamos. Haciendo una revolución en la forma que se hacen las campañas. Ganado el rechazo, nuestra segunda prioridad es ganar las municipales. Ganarlas, me refiero a que se aprecie que tuvimos una gran votación municipal. Después viene la presidencial. Pero si ganamos el rechazo, ganamos las municipales, te aseguro que ganamos la presidencial. Porque la municipal es determinante en la presidencial, porque los municipios tienen 9 meses de trabajo, municipios recién conquistados o recuperados. Entonces, necesitamos explicarle a la derecha que cada puente se cruza cuando llegamos a ese puente. Hoy día nuestro objetivo es ganar el plebiscito. Plebiscito que yo comparto contigo que es ilegítimo. Plebiscito al cual yo creo que va a ir a votar poca gente. Porque están preocupados. Por ejemplo, los mayores de edad, los viejitos como yo, se van a asustar. Se van a asustar porque por la pandemia, me refiero. Por no enfermarse. Y la gente más vieja como yo son los que tenemos más conocimiento de lo que pasó en el 70-73. Hoy día, fíjate qué interesante, hoy día en la radio, Mariana Elwin dijo: lo que está pasando en Chile es igual a lo del año 72. Ya no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo alguien de la democracia cristiana. Está diciendo que la clase política se volvió loca. O sea, nosotros no podemos tener 8 elecciones en los próximos 18 meses. Es una locura, es paranoia. Es un festín de la clase política, no a nosotros los ciudadanos. Al margen de que cueste una fortuna, genera una incertidumbre enorme y una polarización que Chile no va a resistir. Nosotros no resistimos 8 elecciones en paz. Nos vamos a pelear antes. Bueno, en el tema del llamado al plebiscito y la segunda elección, yo comparto contigo que uno tiene que ir abordando los temas uno a uno. Muchas veces uno le dice a las personas: miren, lo más importante ahora es el plebiscito. Necesitamos que usted se inscriba como apoderado de mesa para resguardar la transparencia electoral, porque la izquierda hace trampa y la gente muchas veces no lo cree. Entonces, inscríbase como apoderado. Hable con sus vecinos, con su entorno, ¿no es cierto?, para que se apliquen a este plebiscito. La gente empieza: oye, pero hay que votar por la asamblea mixta o la constituyente. No, primero el rechazo. Vamos al rechazo. Lo otro, uno trata de explicar que da casi lo mismo, que es mejor la mixta que la constituyente, pero da lo mismo. Y después también comparto contigo que el próximo paso son las municipales, no es la presidencial. Y ahí de nuevo la derecha que se preocupa, pero que no se ocupa muchas veces, está pensando en lo que viene después. Y lo inmediato es lo urgente. Y también creo que tienes un punto respecto de cómo enfrentar este plebiscito. Tiene que ser con todas las miradas que se han ido dando cuenta del engaño al que fueron llevados por la izquierda. Si cuando lo hicieron firmar un acuerdo por la paz y la Constitución, bueno, yo digo, tiene 2 patas el acuerdo. Si se cae una, se cae el acuerdo. Por lo tanto, quedó en evidencia la ilegitimidad y, como tú también señalas, si se hace el plebiscito, lo más probable es que va a votar menos gente que en una elección presidencial, siendo que esta puede ser la elección más importante en los últimos 30 años. Por lo tanto, el llamado a activarse, a ocuparse y no preocuparse, es algo que yo creo que tú has puesto en el escenario político
que es fundamental. Así que yo, en lo que pueda ahí colaborar, para que todos los que vayan transitando de la prueba al rechazo, bueno, lo hagan con todas las posibilidades. O sea, aquí nada de decir, bueno, nosotros en algún momento dijimos, fuimos los primeros y los únicos que dijimos que no, pero hoy día, encantado de que todos vuelvan. Yo tengo alguna diferencia, por ejemplo, con Jaime Belolio, que actualmente es el vocero, pero me alegré mucho de que volviera al rechazo, si nunca se debió haber ido. El más irreductible, al parecer, sería el amigo Lavín o el amigo Sandón, pero hasta ellos tenemos que pedirles que se vuelvan al rechazo. Si esta teoría, no, mira, que yo me voy a quedar allá para que nos quedemos con una parte del discurso, aquí tenemos que ser claros y directos, nada de las medias aguas. Así que yo en eso respaldo tu posición de que ojalá todos vuelvan a casa. Claro, y hagamos algo concreto. Yo te trato de ayudar. Juntémonos, Cast y yo, los tres. Porque Felipe... Bueno, en vez Felipe de M y M sería un KM y K. KMK. Lo que sea, le ponemos un nombre simpático, ahí tus creativos lo van a hacer. Pero yo creo que Felipe, a quien yo quiero y admiro mucho, de verdad, lo encuentro un tipo clever y todo, y además, como te conté, trabajé con su padre, que era una eminencia, tu hermano. Él ya se declaró en reflexión. Evópolis completo ya, está prácticamente entero con el rechazo. Y yo creo que Felipe está cerca y yo estoy tratando de explicarle a Felipe que no nos queda tiempo, que hay que partir ahora. Y el primer paso sería que nos juntáramos, Cast y Melnik, yo como moderador y ustedes dos como entrevistados, porque efectivamente tenemos que convencer, por lo menos, bueno, Belolio ya se convenció y por lo tanto bienvenido Belolio y lo vamos a apoyar. Y ojalá, con los Sandón no tengo mucha esperanza, pero yo creo que a la Marcela Sabat la podemos convencer, sobre todo ahora que es senadora. No sé qué más me queda de lo simbólico, pero a Lavín, yo creo que Lavín es irrecuperable. Yo creo que Lavín no tiene, la verdad es que Lavín no tiene arreglo, pero Lavín se ha ido desperfilando cada día más y Lavín genera mucha resistencia en la derecha. Ahora, si Lavín quisiera acercarse al rechazo y entendiera, con los brazos abiertos lo recibimos. Pero de todas maneras... No es la presidencial hoy día. Hoy día es el plebiscito. Y el plebiscito es tan importante como el plebiscito del 88. Solo que acá, en el plebiscito del 88, el itinerario constitucional estaba hecho desde el 80. Venía el plebiscito, después venía la presidencial, después venía el Congreso, y se cumplió magistralmente, se cumplió extraordinariamente el itinerario del 80. Cuando la izquierda dice, recuperamos la democracia, yo fui ministro entre el año 87 y el 89. Todo nuestro trabajo era para armar la democracia. Todo lo que hacíamos era para la democracia, para armar el Parlamento, para armar las cosas comunicacionales, para armar las elecciones. Y se hizo ejemplarmente. Y perdimos el plebiscito, y perdimos la elección, y nos fuimos para la casa en forma ejemplar. Eso al menos la mitad de la recuperación de la democracia. No es verdad que la izquierda nos sacó del gobierno. Nos ganó una elección. Y eso es democrático. ¿Y quién llamó la elección? La llamó el gobierno militar, de acuerdo a lo que se comprometió en el año 80. Pero no solo eso, entregamos un país floreciente. Yo como ministro, me tocó ir a varias cosas latinoamericanas de los ministros de planificación. Te estoy recordando, año 88, 89. Uh-huh. Y era un chanterío, en América Latina se llamó la década perdida. Y cuando yo me presentaba como ministro de Planificación de Chile y contaba lo que estaba pasando en Chile, cómo crecía la economía, cómo bajaba la tasa de analfabetismo, cómo aumentaba la educación, cómo mejoraba la salud, cómo mejoraban todos los índices, la gente me decía, no puede ser. No puede ser. No es verdad. Yo decía, aquí están los números, vean los números. Porque América Latina era la década perdida y nosotros era la década ganada. Y nosotros entregamos un país floreciente. Te voy a hacer una escalera que la gente desconoce. Los últimos años, los economistas tramposos toman los 17 años, incluyendo el 73 del periodo Allende, y sacan un promedio de la tasa de crecimiento y les da como 2,5, entonces dicen Pinochet lo hizo mal. Eso es artificioso,
Porque tú no puedes contar la economía del 73, 74 y 75, que son producto de Allende que dejó el país incendiado. Nosotros sí tuvimos una caída fuerte el 82, es verdad, pero producto de una crisis mundial como las que han habido ahora. Pero cuando son crisis mundiales, la derecha no tiene derecho a reclamar. Cuando son de izquierda, la crisis mundial los volteó. Nosotros entregamos un país creciendo al 9%, al 9%. Esos son los últimos años de cómo se entregó el país. Después vino Elwin. Elwin creció al 7,5%. Gran crecimiento, no se puede discutir. Frey ya no creció al 7,7, creció al 5,5, 5,4 para ser exacto. O sea, le bajó 2 puntos más. Porque cuando dicen que ha demostrado que el aumento de los impuestos no afecta a la economía, porque Elwin subió los impuestos y la economía creció al 7,7. Eso es trampa intelectual. Porque los impuestos se demoran 2 o 3 años en impactar en la economía. Y te insisto, Pinochet creció al 9% en los últimos años. Elwin 7,7, Frey 5,5, Lagos 4,4, Bachelet 3, fue cayendo, fueron deteriorando el modelo. ¿Y qué es lo que hicieron? Inventaron una teoría económica que es mentira, que es la trampa de los ingresos medios, tratando de explicar por qué lo habían hecho tan mal. Después viene Piñera y sube la economía inmediatamente, del 3 que lo bajó Bachelet al 5, vuelve Bachelet 1,8, la volvió a reventar la economía. Vuelve a asumir Piñera, vuelve a empezar a subir la economía. O sea, esto no es la trampa de los ingresos medios, es simplemente mal manejo. Y te vuelvo a repetir, desde Bachelet en adelante, el primer gobierno, el déficit fiscal lo reventó. Y el déficit fiscal no tiene arreglo. Hoy día, nosotros técnicamente ya somos Argentina. Técnicamente. Y eso hay que decirlo, los economistas tienen que plantearlo. Todos los economistas respetables, no la Fundación Sol, que no es respetable desde el punto de vista económico. No, porque es una cosa ideológica. Absolutamente. Todos los economistas serios, de centro, de izquierda moderada y de derecha, le dijeron a los políticos que el 10% de la AFP era una pésima política pública. No los escucharon. No los escuchan cuando no les conviene. A los economistas de su propio sector. La Claudia Sangüesa, que es muy mala economista, que es del Frente Amplio, también dijo que era mala política pública. Se pregunta, ¿por qué los políticos no escucharon a sus técnicos? Y ahí vamos a lo que decías tú. No se escucha la razón, se escucha la emoción. Y la emoción da votos, claro, pero la emoción lleva a la perdición cuando es mal manipulada. Bueno, con ese concepto de que la emoción manipulada puede llegar a la perdición, te quiero dar gracias por esta hora de conversación y feliz de que podamos hacer un trabajo para que más personas que en algún momento sintieron que se podía dialogar con la izquierda, pero que hoy día se dan cuenta de que la izquierda solo tiende trampas, puedan volver a lo que es la razón y dejar de lado la emoción mal influenciada. Te agradezco, Sergio, y me quedo con esa mirada optimista, porque yo creo que el futuro sí depende de nosotros. Ya podremos conversar sobre tu doctorado de investigación en el futuro, y si lo hacemos bien, quizás el futuro que tengamos por delante puede ser un poco mejor de lo que estamos viendo hoy día, en la medida que tomemos ciertas medidas reparatorias y de modernización de lo que es nuestro entorno administrativo, ejecutivo, nuestro entorno político. Pero te pido a ti que cierres este programa de conversación y nos hagas un llamado a que nos ocupemos de las cosas importantes que tenemos por delante en los próximos 3 meses. Yo te agradezco el espacio para conversar y con la tranquilidad y con la conversación como amena de la casa. Pero me gustaría tener otro programa contigo para hablar del futuro, de cuáles son los desafíos reales, los desafíos reales que tienen los países hoy día. Hoy día estamos cerca de una guerra entre China y Estados Unidos por razones tecnológicas. Nosotros no estamos entendiendo esto. Nosotros le vamos a entregar la 5G a China. El presidente Piñera acaba de cometer otro error histórico gigantesco, que es alinearse con Fernández y Kirchner para el tema del BID y oponerse a Donald Trump por motivos que nadie puede entender.
Porque un presidente, independientemente de que le guste el carácter o la personalidad de un otro colega, tiene que entender que si se le echa a perder la brújula, va a llevar al país a la perdición. ¿Cómo se puede alinear con el Foro de Sao Paulo contra Trump cuando estamos viviendo al borde de una guerra mundial? Entonces me gustaría hablar de la inteligencia artificial, de lo que hay que hacer en la educación, lo que hay que hacer en las empresas, lo que viene en la economía. Y me quedo con mi resumen. Nosotros tenemos hoy día solo dos prioridades: ganar el plebiscito y ganar la municipal. Todo el resto es larguísimo plazo. No tiene ni una lógica, porque si perdemos el plebiscito, perdimos todo. Yo sé que la gente dice esto es campaña del terror. No es campaña del terror. Yo soy viejo, yo lo viví, yo lo entiendo, yo sé con quién estamos lidiando. Primera prioridad, ganar el plebiscito. Segunda prioridad, ganar las municipales. Por eso era tan importante sacar a Desbordes de Renovación Nacional, y el gobierno lo hizo de manera ejemplar, porque Desbordes encabezó la revuelta de la propia derecha contra el gobierno. Es una cosa que yo no había visto nunca. Y para lograr esos dos objetivos, ganar el plebiscito, que se puede, estamos 40-60, necesitamos remontar 10 puntos, necesitamos hacer una estrategia molecular. Cada uno de nosotros, yo ayer cuando tuiteaba sobre tu programa, les decía, ¿de qué manera puede aportar un ciudadano? Prenda la televisión, nada más que eso, porque si usted le da rating a ese programa, los canales van a ver que les conviene llevarlo a José Antonio y lo van a llevar a otro programa. Así de simple, su colaboración molecular. Para ganar estos dos objetivos, ganar el plebiscito, que se puede, y ganar las municipales, que se puede, necesitamos estar unidos de cast a cast. Y ese es el secreto, así de simple, porque las cosas complejas se simplifican y se transforman en acción. Y como dices tú, de eso tenemos que ocuparnos. Después discutimos las presidenciales. Y tú querías un presidenciable, cuando tú dices, no es hoy día el tema de yo estoy en la presidencial y voy a seguir, pero mi tema hoy día con mi conglomerado, o sea, Chile Vamos tiene que acogerte y tú tienes que acoger a Chile Vamos para este propósito concreto, no para definir el presidente, después lo definimos. Y yo te aseguro que si ganamos el plebiscito y ganamos las municipales, Chile Vamos se va a poner de acuerdo rápidamente en cuál es el mejor candidato presidencial que representa nuestra manera de pensar, no la manera de pensar de la izquierda. Así que yo en ese sentido soy optimista. Con ese llamado al trabajo, a ocuparse, te doy las gracias una vez más. Y como dices tú, hoy depende de nosotros, depende de cada uno de los que nos está viendo. Así que también invitarlos a que sintonicen el programa al cual participa Sergio Melnik en el canal de la Fundación Nuevamente. Agradecerle a Tere Marinovich por su trabajo y no se olviden de sintonizar también Conectados el día viernes, donde está Checho Irane con Sergio Melnik. Un gran abrazo y muchas gracias.